capítulo 33, verso 18. Amén. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Él entonces dijo, estaba hablando de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Gloria al Señor. Vamos a hablar de ese tema, Señor, muéstrame tu rostro. Amén, vamos a mirar, pero vamos a orar, vamos a tener unas palabras de oración para que Dios nos dirija y podamos escuchar su voz en esta noche. Padre Celestial, una vez más acudimos ante tu gracia, al trono de tu gracia, para hallar oportuno socorro y el favor hacia nuestras almas. Señor, háblanos tu palabra, Señor, enséñanos tu palabra, Señor, acércanos más a ti. Oh, mi Dios, te lo pedimos en tu nombre. En medio de esta generación perversa y maligna, puede haber un pueblo santificado por ti a través de tu palabra. Prepara cada día más tu iglesia. Ayúdanos a hacer tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Siéntense, hermanos, tengan la bondad. Bueno, ya están bien acomodaditos, todos tienen tapaboquita puesto. Bueno, entonces yo me quito esto. No me lo aguanto. Eso desde que tengan el tapaboca los demás, podemos quitar este de aquí adelante. Los israelitas se referían al rostro de Dios para describir su gloria, para describir su presencia, lo que ellos mismos llamaban antiguamente esa palabra Shekinah, que era la presencia manifiesta de Dios. Y realmente muchos son los que han deseado ver el rostro de Dios, ¿cierto? Como, no sé si usted se habrá imaginado, habrá pensado, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será realmente Dios? ¿Podría yo ver a Dios, su rostro algún día? Bueno, esa es la esperanza. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay un himno, hay un coro que nosotros cantamos aquí, hoy yo te veo por la fe, ¿cierto? Porque uno, por la fe y por la palabra, vemos al Señor. Pero nuestra gran esperanza es saber que un día lo veremos cara a cara. Lo vamos a ver en gloria, ya no ocultamente en misterio, sino que luego lo veremos tal y como Él es. Pero yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué haría usted por ver, si se pudiera, ver el rostro de Dios? Aquí, si usted tuviera que romper alguna barrera, superar algún obstáculo, abrir alguna brecha, ¿usted lo haría? Yo le pregunto, ¿usted haría eso? Si se pudiera ver el rostro de Dios, ¿usted estaría dispuesto a hacer lo que sea por verlo? Bueno, cuando Dios le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, la mayoría de nosotros nos conformaríamos con seguir realizando las mismas tareas religiosas, moviéndonos en el mismo círculo vicioso continuo, viviendo según nuestras propias costumbres y tradiciones.
volviendo a esa vida rutinaria. Moisés, en cambio, si analizamos la historia bíblica, no se conformó, amén, no se dio por vencido. Él había aprendido que no es una impertinencia buscar a Dios en sí mismo y desear ver su rostro. Dios se lo había dicho. No me puede ver un hombre tal como yo soy en su carne y quede vivo. No se puede. Usted se imagina el simple hecho de cómo será el rostro, o digámoslo así, la figura, el resplandor, la gloria de Dios. Gloria al Señor. Pero mire usted una cosa, ese ardiente deseo de Moisés de ver la gloria de Dios, de contemplarlo cara a cara. Esta es una de las claves y de los secretos para que la iglesia entre en un verdadero y en un genuino avivamiento. Porque hoy estamos viviendo una época muy distinta, donde la iglesia hemos entrado a una rutina y a unas costumbres y a unas prácticas que uno dice, y es verdad, lo decíamos esta semana, culto tras culto, y como decía un anciano en nuestra iglesia, yo lo decía estos días, nos hemos vuelto tan culteros, y es que no es malo estar en los cultos, es muy bueno, pero siempre lo mismo de lo mismo, en el sentido que se nos ha convertido esto en una rutina, en algo tan mecánico, en algo tan metódico, lleno de prácticas, métodos y cosas así por el estilo, que no le encontramos muchas veces el sentido real cuando venimos al templo o al culto. Es más, hay personas, decíamos hace unos 8 días creo, que vienen a la iglesia o al templo y no sienten siquiera la presencia de Dios. Y decimos, la presencia de Dios está aquí, la gloria de Dios está aquí, y ni siquiera a veces la podemos sentir. Hay amigos que no sienten nada, y eso ya es preocupante. Y eso ya es preocupante, porque hemos entrado en una rutina y en un tiempo, la iglesia, donde hacemos las cosas por inercia, mecánicamente, por costumbre, pero no motivados por el hambre y el deseo que debemos tener de la presencia de Dios, de la búsqueda de Dios, porque se ha perdido mucho el deseo, se ha perdido mucho la pasión, se ha perdido el hambre por Dios y por las cosas de Dios. Y por eso Dios no se manifiesta como antes, porque nosotros hoy venimos y hacemos, y a veces, y con todo cariño y respeto lo decimos, parece que estuviéramos celebrando la Eucaristía o la misa, y con todo respeto y cariño lo digo, pero aquí estamos celebrando el culto, la fiesta a nuestro Dios. Pero a veces parece que no es así. Llegamos al templo, venimos cargados de otras cosas, y está bien, venga cargado, pero ni siquiera depositamos las cargas, nos las volvemos a llevar para la casa. Cuando el Señor dijo, venid a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero no, a veces seguimos con las mismas cargas, con los mismos problemas, con la misma crisis, con la misma enfermedad. Eso me da a entender que la presencia manifiesta de Dios muchas veces ni siquiera se presenta en nuestro medio. Porque cuando Él se manifiesta, tienen que suceder cosas extraordinarias. ¿Cuántos creen que así es? Necesitamos esto. Necesitamos que vuelva a nuestro corazón el hambre, la sed, el deseo por Dios. Gloria al Señor. Moisés no estaba interesado en buscar tanto, en conseguir tanto las cosas materiales, la fama personal. Ni siquiera buscaba los milagros. Como hoy en día hay gente que busca solamente cuando necesitan, cuando se ven en apuros, cuando tienen problemas, cuando les llega la enfermedad, la muerte, casi la muerte.
Entonces ahí sí buscan a Dios que los sane, que les haga el milagrito, que les regale, en fin, porque tienen un problema, porque tienen una necesidad. Moisés no buscaba los milagros, Moisés no buscaba las dádivas, los dones, Moisés buscaba a Dios. Gloria al nombre del Señor, demos gloria al Señor. Moisés sostuvo esta conversación donde leímos al principio. La sostuvo con Dios. Cuando los israelitas le habían dado la espalda al Señor, Moisés, quien de manera osada fue y se internó en la nube de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Porque muy a menudo, dice la Biblia, Moisés entraba en esa nube que ocultaba la majestuosa presencia de Dios. Gloria al Señor. Muchas veces en el monte, otras veces ya en el tabernáculo, esa nube se asentaba sobre el tabernáculo de reunión y Moisés se adentraba en medio de la nube, en medio de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y de alguna manera, digámoslo así, Moisés se atrevió a desear mucho más que eso. Moisés no se sació en el sentido literal que él sintió a Dios, que él vivió la presencia. Él quería más. Él quería más. Por eso a veces cantamos, pero a veces, perdónenme, aunque no les debería pedir perdón. A veces cantamos sin sentido canciones. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar. Y a veces eso es simplemente mecánica. Pero realmente no hay un hambre, no hay un deseo, no hay una pasión. Moisés sí podía cantar eso. Yo quiero más, porque él no se conformó solamente con subir al monte, entrar en la densa nube, estar en el tabernáculo de reunión y la presencia de Dios manifestarse. Moisés le dijo, le dijo a Dios, yo quiero ver tu rostro. Demos gloria al Señor, demos gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Mientras Moisés buscaba a Dios en la cima del monte Sinaí, los israelitas adoraban abajo en el valle el becerro de oro. ¿Sí recuerdan? Ellos estaban entregados por completo, los israelitas, al disfrute de sus propios placeres, de sus propios deseos carnales. Mientras el hombre de Dios, Moisés, estaba en la presencia de Dios, el pueblo abajo estaba dándole rienda suelta a sus pasiones, a su carne, a su pecado. Porque, hermano, cuando usted no frecuenta en la búsqueda de Dios, no frecuenta entrar en la presencia de Dios, de alguna manera su carne lo va a dominar, mi carne me va a dominar. La única manera de someter la carne, las concupiscencias, el pecado bajo nuestros pies, es estando en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Fue después de ese episodio que Dios le dijo a Moisés que todavía permitiría a los israelitas a entrar en la tierra prometida, pero tendrían que hacerlo bajo la dirección de un ángel. Dios no los quería guiar en el camino. Vamos a leer eso para que ustedes se den cuenta. Éxodo capítulo 33, versículo 2. Vea lo que Dios le dice a Moisés. Y yo enviaré delante de ti al ángel o el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y a todos los feos. Aquí más o menos. Verso 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Claro, ellos sabían que de alguna manera pues una hueste del cielo, un ángel los iba a acompañar y eso era una bendición, pero no era lo mismo.
No es lo mismo que un ángel a mí me acompañe, que el mismo Dios esté conmigo. No se siente igual. Qué bueno los ángeles que nos rodean, que nos guían, pero yo prefiero más que un millar de ángeles, yo prefiero la presencia poderosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero vea, Moisés le respondió algo sabio a Dios. Ese Moisés era atrevido, pero era un hombre que de alguna manera Dios sabía cómo él iba a actuar, Moisés iba a actuar. Y mire lo que le responde Moisés en el verso 12 del mismo capítulo 33. Moisés dijo a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Yo esta mañana me puse a meditar un poquito. ¿Ya Dios no le había declarado a quién les iba a mandar? Sí les había declarado un ángel, pero Moisés, tú no me has como quien dice, no, está bien, pero no quiero ese ángel, ¿sí? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios le había dicho a Moisés, no, es tu pueblo, pero Moisés le dijo, no, es tu pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y él le dijo, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia, escucha hermano, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Moisés vio y experimentó los milagros. Moisés experimentó la provisión sobrenatural de Dios junto con los demás israelitas. Y yo creo aquí que la iglesia también hemos sentido, hemos experimentado muchas cosas de parte de Dios, o por lo menos en una pequeña o no sé en qué medida, pero Dios ha estado y nos ha bendecido y nos ha dado su favor y nos ha dado sus dones y nos ha dado tantas cosas, amén. Pero Moisés le responde a Dios con sabiduría, si tú no nos guías, yo no voy a ninguna parte. Él comprendió que es bueno tener a Dios a favor de nosotros o de él, pero que es mejor que Dios vaya con nosotros. Es bueno que Dios nos envíe su favor, pero es mejor que Él nos acompañe con su presencia. Gloria al Señor, ¿estamos de acuerdo? Es bueno cuando Dios envía sus mensajeros, sus oráculos, pero es mucho mejor cuando Él mismo se manifiesta. No es lo mismo un ángel que Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que el Señor negoció, digámoslo así de alguna manera, por así decirlo, el Señor negoció con Moisés. Moisés, te daré descanso. Y yo creo que ese descanso se refiere o representa para la iglesia los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que nos capacitan. Vea lo que dice Isaías 28, 11 y 12. Isaías 28, verso 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Creo que los dones del Espíritu, escúchenme hermanos, la iglesia, los dones del Espíritu, la unción, la gracia, los ministerios, son el reposo o el descanso al cual se refiere el profeta Isaías. Dios nos ha dado dones.
Dios nos ha dado ministerios. Dios ha derramado de su espíritu sobre nosotros. Dios nos ha dado gracia, nos ha ungido, nos ha aprobado, ha hecho maravillas, nos ha dado su favor. Y ese es el reposo, ese es el descanso, esa es la paz que sentimos, gloria a Dios. Ya no necesitamos ir a la cantina, ya no necesitamos tomar licor, ya no necesitamos ir a parrandear, a bailar, ya no necesitamos irnos a acostar con otra mujer que no es mi mujer, porque Dios nos ha dado reposo, Dios nos ha dado descanso en su presencia, con sus dones. Pero en sentido metafórico, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, te daré los dones, te daré la unción, te daré los milagros, los ministerios, el gozo, la paz, el poder, las facultades, las cualidades, las capacidades. Pero Moisés le dijo: Señor, está bien todo eso, es bueno todo lo que me ofreces, pero ahora yo no quiero los dones. Yo los he experimentado, le decía Moisés. Yo no quiero solo el poder. ¿Cuánta gente se enamora de los dones, de los ministerios, de la unción, del poder, del favor de Dios, pero no se enamoran del Dios verdadero? Porque una cosa es que Dios te unja, una cosa es que Dios te dé gracia, una cosa es que Dios te sane, haga un milagro contigo, pero otra cosa es que Dios esté contigo, es que Dios vaya contigo, se mueva contigo, apruebe lo que tú haces. Eso es diferente. ¿Sí me doy a entender? Gloria al Señor. ¿Sabe qué le dijo Moisés, entre otras palabras? Está bien todo eso, Señor, pero yo te quiero a ti. Gloria al Señor, gloria al Señor. Yo quiero ver tu rostro. Hoy la iglesia vive tan enamorada bueno, no digamos la iglesia, digamos algunos en la iglesia, enamorada de los dones, de los talentos, de la unción, de los buenos predicadores, oradores. Ay, viene fulanito, qué bendición. Y ustedes recuerdan que hay predicadores que, como llaman por ahí en el algor popular de la iglesia, el predicador bomba. Viene fulano o va a predicar, y en YouTube y y entonces hacen fila. ¿Cómo, fulano? Y entonces enamoran más de los dones, están más atentos a los ministerios, a los dones, a los predicadores, más que Dios. Una vez vino un predicador aquí a Colombia de nuestra iglesia, muy reconocido, hace unos años, ya ni siquiera está con nosotros. Y era, como dicen por ahí, era una bomba y se reventó ya. Era una bomba y no, sí, hombre, viene fulano de tal. Y el estadio se llenó, ahí en Medellín. Y él en el último culto, porque vea, le fue como a caballo en balcón. Usted sabe que un caballo en un balcón. Le fue como a perro en misa. No pasó absolutamente nada. No se sentía nada. La gente, la expectativa, no pasó nada. ¿Sabe qué tuvo que decir? Es que ustedes estaban aclamando al predicador, ustedes estaban esperando a fulano de tal, o sea, a mí, pero ustedes se olvidaron de Jesucristo. Y aquí el dueño de la gloria, la honra y la alabanza es Dios, solamente Dios. Y cuando se le trata de quitar esas cualidades y virtudes a Dios, no pasa nada. No pasa nada. Hermanos, no busquemos tanto los dones, los ministerios, busquemos al dador de ellos. Gloria a Dios. No busquemos tanto su mano, su favor, busquemos su rostro. ¿Sí es así o no es así? Es que a veces nos pegamos: Señor, dame esto y quiero aquello, y pues está bueno, está bien, a Dios le gusta que le pidamos y que experimentemos todo eso, pero hermanos, qué bueno que nos enamoremos de verdad de la presencia de Dios, que busquemos el rostro de Dios, la chequina, la gloria. Moisés ya había experimentado, como les dije antes, los milagros. Escuchó la voz potente de Dios, esa voz que sonaba como trueno, como el sonido de muchas aguas.
Moisés fue testigo de su poder libertador. Ningún otro hombre o persona vivió lo que Moisés vivió con Dios. Esa presencia manifiesta de Dios en gran medida durante visitaciones temporales. No hubo un hombre como Moisés. Si usted lee bien la Biblia, en Deuteronomio 34 y verso 10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Era grande este hombre. ¿Estamos de acuerdo? Nadie como él, como Moisés, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Gloria a Dios. Pero a pesar de lo que vio Moisés, de lo que experimentó Moisés, Dios le dijo que mucho más esperaba por él, más allá de la nube. Más que una visitación temporal. ¿Cuánta gente hoy se conforma, hermano? Y por eso no experimentamos, y por eso no avanzamos, y por eso no crecemos, porque creemos que ya conocemos todo. No, y no conocemos ni esto de Dios. Y entonces nos conformamos como la mujer cananea, con las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella dijo: Señor, pero es que los perrillos comen de las migajas. Y a veces, permítanme y perdónenme, a veces parecemos perrillos, comiendo migajitas, comiendo cositas pequeñas, experimentando cositas, y nos conformamos. ¡Uy, qué bendición! No, Dios quiere darle mucho más a esta iglesia. Dios tiene un pan glorioso para la iglesia de su nombre en este tiempo. Pero no queremos. El alma de Moisés anhelaba la gloria permanente de Dios. Por eso le rogó a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Gloria al Señor. Él quiso ver el rostro de Dios, hermano. Es una cosa tremenda. Él quiso ver a Dios cara a cara. Ningún otro hombre se ha atrevido a tal hazaña, a tal impertinencia, decirle que yo le quiero ver a usted su rostro. Y Dios le: no se puede. No hay hombre en la tierra que me vea y quede vivo. Te mueres si me ves. Estoy dispuesto, Señor, a morirme, pero te quiero ver tu gloria. Gloria a Dios. Alguien grite: gloria a Dios. Parece una locura, pero no lo es. A Dios le agradó la petición de Moisés. Y le voy a decir por qué. Quiso ver el rostro de Dios, pero Dios le dijo: mi presencia irá contigo. Pero no le concedió su más urgente petición de forma directa. Le dijo que haría pasar todo su bien delante de Moisés y que le conocería por su nombre. Pero luego le explicó Dios a Moisés: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esa declaración de Dios parecía ser un caso cerrado. No me insistas, Moisés, no se puede. Pero de alguna manera Moisés sintió que había una pequeña posibilidad. Alabado sea el Señor. Y quiero decirle a la iglesia en esta noche: Dios ha hecho pasar todo su bien para nosotros, su bondad, su gracia, su favor. Hemos experimentado cosas de Dios innumerables, le hemos conocido por su nombre y parece que nos hemos conformado con esto. Pero qué bueno poder anhelar o despertar en nosotros ese deseo que hubo en el corazón de Moisés.
Y poder cantar cuando cantemos de verdad, yo quiero más. Señor, está bien, tú me sanaste, Señor. Si yo me pusiera a decirles personalmente lo que yo he experimentado con Dios, pues yo sé que usted también tiene un testimonio largo y grande. Dios ha hecho maravillas con usted personalmente. Dios te ha sanado. A mí me levantó de la muerte, a mí me sanó, a mí me restauró, a mí, bueno, ha hecho de todo. Pero qué bueno poder decir, Señor, pero yo no quiero solo eso. Eso quedó en el pasado. Yo no quiero vivir de las experiencias del pasado. Tú eres un Dios del presente. Tú eres un Dios que quiere que nosotros nos renovemos continuamente. Experimentemos tu poder diariamente, tu gracia, tu presencia en nosotros. Pero a veces usted escucha hermanos que dicen: es que hermano, vea, conmigo pasó esto. Yo me acuerdo hace unos 7, 10 años. Y uno le, ¿y ahora qué? ¿Qué estás viviendo? Cuenta una experiencia nueva, fresca, algo que hayas vivido ayer o esta semana o hoy. Pero no, nos hemos quedado con los avivamientos del pasado. Nos hemos quedado con las en el campamento cuando recibí el Espíritu Santo, la convención en el año 2005, no sé, tantas cosas que han pasado. Pero en el 2020 uno dice: no, este ha sido el año más nefasto, este ha sido el año más terrible. El 31 de diciembre no vamos a cantar, este año me dejó esto, y no vamos a cantar, porque hay gente cristiana que hasta canta eso. ¿Qué te dejó el año viejo? ¿Y qué te va a traer el nuevo? Y hay gente que no habla sino de lo malo. ¡Ay, qué año tan terrible! ¡Ay, qué año tan malo! ¡Qué año tan desastroso! Eso que lo diga la gente que no conoce a Dios. Pero usted y yo que hemos conocido a Dios, este año tiene que ser o tuvo que ser un año de nuevas experiencias en Dios. Usted y yo no podemos ser como los demás. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. El Señor le dijo a Moisés, después de que Moisés: Señor, muéstrame tu rostro. Mira, tú no puedes ver mi rostro, pero hay un lugar cerca de mí en donde tú puedes verme mientras desaparezco en la distancia. Dios se lo llevó a un lugar, o le dijo: ve a tal parte de la montaña. Ahí hay una cueva, hay una peña. Te vas a meter en ese hueco, que en la hendidura de la peña. Amén. Gloria a Dios. Porque Moisés, hermanos, tenía esa necesidad, tenía ese deseo, esa hambre. Y yo quisiera, ojalá Dios pudiera, o bueno, Él puede, pero si usted y yo no queremos, no lo hace. Despertar en nosotros hambre por Él. La mayoría de nosotros nos sentiríamos más que contentos con esa respuesta que Dios le dio a Moisés. Ve, ahí en la peña hay una cueva, te metes en la hendidura, y cuando yo pase, cuando haya pasado, antes de que pase, pondré mi mano sobre la hendidura de la peña, y cuando haya pasado, quitaré mi mano para que se vean mis espaldas. No es que Dios tenga espalda, sino que le estaba diciendo para que viera un poco del destello de la gloria de Dios. Gloria al Señor. La mayoría de nosotros nos sentiríamos contentos con esa, pero Moisés había saboreado el gozo celestial. Moisés había experimentado la presencia, pero dentro de su ser había comenzado un hambre insaciable por Dios. Una pasión tan grande se había encendido que lo iba a llevar a él a correr aún el riesgo de la muerte en la presencia de Dios. Moisés llegó a despertar un hambre por Dios de tal manera que él dijo: así me muera en el acto, así me llegue el momento de la muerte, pero yo quiero ver la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor. Usted dirá: eso es una locura. Claro, es que
la mayoría de los, digámoslo así, espiritualmente, ese tipo era un fenómeno, en el buen sentido de la palabra. Ese hombre era fuera de lo normal, no loco, sino que era un hombre tan inteligente y tan espiritual y tan metido en Dios, que él sabía que estar allí, hermano, eso era lo más grande, estar ahí en la presencia de Dios. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Moisés que se presentara ante él en la cumbre, ¿cierto?, del monte esa mañana, y que lo iba a esconder en la grieta de esa roca. Mientras su gloria pasaba, Dios decía: antes de que yo llegue allí, te voy a tomar, te voy a cubrir con mi mano, y mientras mi mano te cubre, yo voy a pasar. Después que haya pasado, voy a retirar mi mano para que puedas ver un poco de mi gloria. Amén. Puedas mirar en la dirección en que yo me alejo de ti. Entonces verás justamente un poco de mis espaldas. Así que Dios vino en su gloria. Yo quisiera como que describir un poco ese momento. Dios llegó en su gloria a la velocidad de la luz, o más rápido aún, y proclamó su nombre, dice la Biblia. Cuando vino, proclamó, yo no sé cómo lo escuchó Moisés, pero aquí dice que él proclamó su nombre. Y dijo: Jehová, vea lo que dice. Fuerte, piadoso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Amén. Gloria al Señor. Y pasó cerca de la peña en su gloria. Y cuando pasó el Señor, retiró su mano de la hendidura de la peña, y Moisés pudo ver la parte posterior de su gloria que desaparecía en la distancia. Y Moisés vio el resplandor grande de esa luz incandescente, sin ninguna figura, sin ninguna silueta corporal, porque Dios no tiene una imagen. Dios en su espíritu, en su esplendor, en su majestuosidad, Dios no tiene una figura corporal de esa manera para poderle hacer, porque por eso le decía al profeta Isaías: ¿qué imagen me compondréis? No despliego yo los cielos de los cielos como una cortina, y tengo en el hueco de mi mano toda la tierra y todos los mares y los océanos. Este Dios es tan grande que Él no habita simplemente el universo lo habita a Él. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a este Dios que adoramos en esta noche? Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Yo creo que Moisés fue capacitado en ese momento por Dios para escribir no solamente el libro de Génesis. Cuando estuvo ahí en la presencia de Dios y pasó la gloria a Dios, Dios le dio el conocimiento, la sabiduría, la revelación para escribir todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Moisés pudo ver donde Dios estuvo. Él vio la senda y las huellas donde Dios invadió el tiempo, con un pequeño flash de su gloria. Pero aún después de esa extraña experiencia, Moisés quiso más de Dios. Pero las palabras de Dios eran claras: tú estás vivo, Moisés, tú no puedes ver mi rostro. Ya para irnos, tuvieron que pasar más de 1500 años. Escúcheme lo que le voy a decir. Recuerden que Moisés murió sin ver la tierra prometida, Canaán. O mejor, la vio, pero no pudo entrar en ella. Dios lo llevó a un monte para que viera la tierra de Canaán de lejos. Mira la tierra de Canaán que yo daré a todos, a todo tu pueblo. Mírala solamente porque no entrarás tú en ella, porque Dios lo castigó por haber desobedecido la orden de Dios cuando golpeó la roca. Después de que Dios le había dicho: háblale a la roca, no la golpees. Moisés la golpeó. Y por eso simplemente
Dios lo castiga y le dice, no entrarás a la tierra de Canaán, solo la verás. Pero eso no desmotivó el deseo, el hambre de Moisés por ver el rostro de Dios. Pasaron 1500 años, Moisés había muerto. Dios mismo lo había enterrado. Nadie supo en Israel dónde está el sepulcro de Moisés. Porque donde los israelitas se den cuenta, le levantan un ídolo a Moisés, porque Moisés fue un profeta muy grande para Israel, de tal manera que todavía lo añoran, todavía hablan de la cátedra de Moisés. Moisés fue un hombre muy tremendo para Israel. Así que 1500 años después, para poder encontrar la respuesta de Dios para Moisés, el deseo de Moisés que había en su corazón de ver a Dios, tenemos que trasladarnos al Nuevo Testamento. Más de 1500 años tuvo que venir Dios en forma humana, y estando en un monte, Jesús, en el monte de la transfiguración, cuando subió el Señor con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, dice que cuando el Señor estaba allí en el monte orando con ellos, los discípulos se dormían, estaban cargados de sueño, se estaban durmiendo, y de un momento a otro empezó el Señor a transfigurarse, y su rostro comenzó a resplandecer, y sus vestidos eran translúcidos, incandescentes, y la gloria de Dios se vistió Jesús de la gloria de Dios. Alabanzas al Señor. Y como Moisés a 1500 años atrás le había pedido a Dios ver su gloria, ver su rostro, entonces Dios le cumplió esa cita a Moisés. Se desempolvó la escalera de Jacob, ángeles la pusieron, yo no sé si fue Gabriel y Miguel, pero por esa escalera comenzó a bajar Elías y comenzó a bajar Moisés. Se hicieron Moisés al lado derecho y Elías al lado izquierdo, pero la gloria de Dios vistió a Jesús de Nazaret. Y Moisés pudo ver de alguna manera, por así decirlo, el rostro, la gloria, la chequina de Dios ahí en Jesús. ¿Cuántos alaban a Jesús esta noche? ¿Cuántos lo adoramos un momento, hermano? Queremos ver la gloria de Dios. Nosotros también lo queremos sentir, vivir, pero ver. Usted necesita, la iglesia necesita volver a la búsqueda, que se despierte el hambre, a pesar del tiempo que estamos viviendo tan malo, tan maligno, tan perverso, a pesar de los días que se han acortado, a pesar de que este tiempo y la gente y el mundo, hermano, no tienen ya esperanza, viven en angustia, viven en temor, viven mal. Cada día se vuelve peor la estadía en esta tierra, pero todavía hay una iglesia que tiene deseo, que tiene hambre, a pesar de que es fin de año para muchos y quieren divertirse y hacer sus fiestas. Nosotros, la iglesia, deseamos buscar todavía el rostro de Dios, deseamos sentir la presencia de Dios, deseamos vivir para Dios. Póngase en pie un momento, póngase en pie. ¿Por qué no cantamos ese coro? Yo quiero más y más de ti. ¿Cuántos queremos de verdad? Pidámosle a Dios, hermanos, en este tiempo, que se despierte hambre en nuestro corazón, deseo, pasión, fervor por Dios. Amén. Que la vida cristiana no sea una rutina. Que la vida cristiana no sea por costumbre, mecánica, no solamente las prácticas del culto, sino que seamos de verdad adoradores, en espíritu, en verdad. Gloria al Señor. Yo voy a invitar a las hermanas que cantemos ese coro. Yo quiero más de ti.